Visto de esta manera, también tenemos que tener que ese plan de capacitación se alimenta o se alinea con la intervención de esos peligros que fueron identificados, la evaluación de condiciones de salud y la ejecución de acciones preventivas. Todo en su debida proporción. Recuerden que las empresas pequeñas, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, pues solamente deberán aplicar 7 estándares. Las empresas del agro deberán aplicar 3. Las empresas que tengan entre 11 y 50 trabajadores deberán aplicar 17. Y las empresas, en este caso, que tengan más de 50 trabajadores o estén en riesgo 4 y 5, estarán aplicando aproximadamente 60 estándares. Esto debe estar claro para ustedes, lo deben leer en la resolución, lo deben analizar ahí. Y de la manera que usted aborde esa realidad, así va a adquirir unas habilidades prácticas de la vida diaria, de la vida del trabajo. Entonces, por favor, vamos a ponernos muy atentos a estas orientaciones. Además del cronograma de mediciones, que no se hace de una manera arbitraria, tiene que hacerse una identificación de peligros para saber qué tipo de sustancias químicas están presentes en el entorno, qué características físicas hay en el entorno. Identificadas estas y priorizadas, nos va a permitir armar o construir nuestro cronograma de mediciones ambientales de tipo ocupacional, sea de ruido, sea de iluminación, sea de temperatura, sea de partículas, de polvos, entre otras. Esto necesariamente va a tener o va a necesitar el apoyo de la matriz de peligro que usted elabore. Por eso soy tan insistente en el punto de la matriz de peligro. Entre más juiciosa sea esa identificación de peligros, mejor te va a ir en el trabajo. Muchas veces, y me decepciona mucho de los tecnólogos que construyen matrices de peligro totalmente vagas, erráticas, sin fundamento. Profe, Dígame. o sea, la matriz de riesgo por lo general tiene que ser muy específica. O sea, no puede ser como quien dice, poner las cosas por ponerlas. Entre otras. Cuando hablamos de específico, recuerde que hay una cosa en el argot de la metodología de investigación, porque esto también es investigación. Usted tiene que trabajar dos aspectos. ¿Qué tan sensible es su trabajo y qué tan específico es su trabajo? Cuando hablamos de sensible, es que efectivamente estamos detectando lo que se requiere detectar. Y lo específico es identificar las características de eso que usted detectó. Entonces, solamente cuando hay un juicio y hay un análisis, un estudio coherente de lo que se está haciendo, es que vamos a poder conseguir o vamos a poder lograr el propósito que nos proponemos, que buscamos, que anhelamos, que proyectamos. De una buena identificación de peligros, de una buena intervención en la forma en que usted va a intervenir, sea en fuente, medio, eh, o más bien en la eliminación, en la sustitución, en el control de ingeniería, en las medidas administrativas o en los elementos de protección, va a permitirle a la empresa ahí sí poder hacer control en fuente, medio o hombre. Y esto va a ser una orientación necesaria para ustedes. Obviamente es importante también que ustedes aprendan a investigar los accidentes e incidentes. La resolución 1401, la norma técnica, la GTC 1441 también la van a necesitar muchísimo porque ustedes tienen que ir muy bien adiestrados a cómo hacer una identificación del peligro, a cómo inspeccionar y a cómo investigar. Esas son requerimientos transversales que usted obligatoriamente debe aprender. Al tecnólogo lo van a valorar por lo que sepa hacer. Usted puede ser empático, puede ser amable, muy respetuoso,
puede trabajar muy bien en equipo, pero eso no lo exonera a usted de tener un conocimiento conciso de por qué lo contrataron. A usted lo van a contratar para 5 cosas. Para apoyar la investigación y apoyar la inspección. Para capacitar y educar en seguridad y salud en el trabajo. Y por último, administrar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior puede ser muy bueno en lo general, en lo personal, pero si tiene falencias en ese componente, a la empresa no le va a servir así, porque la empresa cada día más está buscando gente integral, gente que sea empática, gente que sea, que haga buen feeling con los trabajadores, que los trabajadores se acerquen a usted, que vean en usted un aliado, un orientador, pero también se van a acercar a usted a preguntarle cosas, a indagarle. Incluso se van a acercar a usted para ver si usted sabe del tema. Y en el componente de conocimiento es fundamental que ustedes dominen esto. Cada título, cada ítem que les estoy presentando es objeto de lectura juiciosa, permanente, orientada, muy bien guiada. De esa manera es que ustedes van a poder orientarse y van a poder entender una cantidad de detalles que definitivamente son del conocimiento propio del tecnólogo. Vean el detalle del plan para la prevención de emergencias. Tienen que conocer cómo conformar, cómo alinear, cómo ejecutar actividades para un plan de emergencias. Y obviamente contribuir a esa recuperación documental. En la medida que la empresa es más grande, ustedes van a necesitar mecanismos de archivo y de conservación documental mucho más juiciosos. Esto ya lo conocemos, esto ya lo hemos hablado. Usted debe conocer el nombre de la empresa, a qué se dedica, número de identificación tributaria, dirección, teléfono, número de los trabajadores de la empresa, en qué jornada y en qué turnos trabaja. Recuerden que la jornada tiene que ver con las estaciones del día, mañana, tarde, noche. Y el turno tiene que ver con el intervalo de horas en los cuales se desarrolla la actividad laboral. ¿Qué empresas promotoras están en la organización? ¿Cuál es la ARL de la empresa? ¿Qué nivel de riesgo tiene la empresa y quién es su representante legal? Si usted ignora esto, usted está fuera de órbita. El nivel de riesgo fundamental, por eso les hablaba tanto de del decreto 1607-2002, porque en ese nivel de riesgo va a determinar cuánto paga la empresa. Eso es importante. Esta es la parte ideológica de la empresa: misión, visión, objetivos, principios, valores y metas. Hay empresas donde usted a duras penas encontrará una misión y una visión. Los objetivos, los principios, los valores y las metas parecieran que estuvieran desalineadas. Pero recuerden que el objetivo es un aspecto meramente operativo. Mientras que los principios tienen que ver con el componente de lo que yo quiero lograr y sobre lo que me quiero fundamentar. Los valores es aquello hacia donde yo quiero ir y es la manera o la holística en lo que mi empresa se va a mover. Mientras que las metas son aquellos objetivos que yo me planteé, pero las estoy proyectando a un futuro prometedor, a un futuro más lejano. Las metas, los objetivos yo me los puedo plantear en el año, en el semestre, pero las metas son corporativas. Las metas van alineadas hacia la misión de lo que la empresa está haciendo y quiere lograr. Por eso está representada de esa manera. Entender en qué segmento está la empresa es importante. Entonces ustedes tienen que también ser, acompañar ese proceso y ubicarse en qué tipo de sector está la empresa. Si es un sector primario, secundario, terciario, entendiendo que el primario, pues obviamente es la explotación de la tierra. El secundario es la transformación de esos productos de la tierra. Y el terciario son servicios, como lo podríamos mirar. En este componente,
ustedes ya deben tener conocimiento de cómo se identifican los peligros y cómo se hace una diagramación de lo que es el proceso de la empresa. Esta es la manera en que se ve. Todo proceso se desarrolla en un lugar, todo proceso tiene actividades, las actividades a su vez se dividen en partes más pequeñas que son las tareas. Y las tareas se dividen a su vez en acciones. Toda tarea tiene una duración. Recuerden que es sobre las tareas que nosotros vamos a hacer la identificación de los peligros. Toda tarea tiene una duración, tiene un personal involucrado, aplica equipos y herramientas, aplica materiales y hay que determinar si esa tarea es rutinaria o no. ¿Cómo sé que es rutinaria o no rutinaria? Rutinaria porque está íntimamente relacionada con el diario quehacer del proceso. Lo vas a ver siempre. Mientras que las no rutinarias tienen que ver con aquellas acciones que aparecen para apoyar o fortalecer la inicial de la tarea. Entonces hay algunas que están para apoyar las no rutinarias de las rutinarias que definitivamente están siempre en la empresa. La organización del sistema tiene que ver esencialmente con qué hace mi empresa y hacia dónde está direccionada. ¿Quién manda en la organización? ¿Quién es la cabeza visible de mi organización? Para esto yo tengo que conocer mis estándares, que son las normas y los requisitos que la ley exige. ¿Para qué? Para que pueda ejecutarse el sistema de gestión. Esto lo encontramos en las resoluciones, en la resolución 312. En otros países, pues, es mandatorio para cada uno de ellos. Si mi empresa tiene 10 o menos trabajadores, deberá cumplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores o estándares para hacerlo. Es decir, que una empresa generalmente pequeña, de menos de 10 trabajadores, 10 o menos, deberá tener la persona que diseña el sistema. Deberá tener afiliados a Seguridad Social Integral, Salud, Pensión y Riesgo y la parte de parafiscales a sus trabajadores. Obviamente parafiscales estamos hablando de trabajadores con menos de 2 salarios mínimos. Se debe capacitar en seguridad y salud en el trabajo. Debe existir un plan anual de trabajo con fecha 1 de enero, 31 de diciembre en cuanto al manejo. Evaluaciones médicas ocupacionales, preocupacionales o de ingreso, periódicas, ¿cierto? Y también las de reinicio o de reincorporación del trabajador en caso de haberse incorporado luego a un accidente o estar en una licencia importante, y la de egreso y salida del trabajador. Obviamente, la identificación de peligros y las medidas frente a los riesgos identificados. Esto para una empresa con 10 o menos trabajadores. Recuerden que el responsable en este caso de estas empresas que tienen 10 o menos trabajadores, que están en el riesgo 1, 2 o 3, podrá delegar a un técnico en seguridad y salud en el trabajo que tenga un año, mínimo un año de experiencia certificada, ¿correcto? Y que tenga el curso de 50 horas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si la persona solo cuenta con el curso de 50 horas, pues estas facultades pueden servir para administrar y ejecutar, pero no pueden diseñar sistemas. Recuerden esto. En estas empresas pequeñas o estas micro, no pueden diseñar sistemas estas personas. Para que se diseñe, tiene que haber una licencia de seguridad y salud en el trabajo de por medio. Es importante que lo tengan en cuenta. El apoyo de estas empresas, obviamente, se pueden apoyar con entidades donde estas personas pueden ser un consultor en riesgos laborales, un profesional o una persona que esté ofreciendo su servicio. Eso es legal. Gremios, cámaras, asociaciones y empresas. Dígame. Profe, o sea, eso vendría siendo independientemente de la empresa. O sea, nosotros... Cuando dices independientemente, ¿te estás refiriendo a qué? A ver, te aclaro. Esto es una generalidad. Todas las empresas que tengan 10 o menos trabajadores pueden contratar un técnico
con licencia, que tenga experiencia certificada, es decir, que tenga un documento firmado por una entidad donde conste que esta persona ya tiene 1 año de experiencia y obviamente que tenga el curso de 50 horas. Si es una empresa así de pequeña y dice, yo no tengo recursos para contratar un técnico, para pagarle un técnico, pero tengo una persona que tiene el curso de 50 horas. Digo, esa persona que tiene el curso de 50 horas puede ejecutar y puede con el curso, pero en ningún caso puede diseñar. Para diseñar tiene que primar una licencia de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo dice la resolución 4927. ¿Respecto a qué? A la formación y a las condiciones en las cuales se manejen esos sistemas de gestión. Ahora, cuando hablamos de una empresa que de pronto quiere tener el apoyo o la asesoría, ¿quiénes le pueden brindar la asesoría? Entonces hablamos de consultorios en riesgo, consultorios o personas que efectivamente presten el servicio, que tengan su licencia, que entonces, yo te lo diseño. Si tienes la persona que te lo administre, que te lo ejecute, dáselo. Eso tiene un valor. O hay otras que dicen, no, yo quiero que la misma persona que me diseñe me lo administre. Entonces, ahí tiene que haber un contrato. Hay unas que lo hacen por prestación de servicio. Pero generalmente lo adecuado es que la empresa contrate a ese personaje para que esa persona esté ahí permanente, ahí acompañando el proceso de la prevención. Entonces es importante que se maneje de esta manera. Ahora, los gremios, hay incluso universidades que pueden acompañar y que pueden orientar estos procesos. Bueno, hablemos de empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores. Esas empresas necesariamente, cuando están en riesgo 1, 2 o 3, ahora, si hay una unidad de producción agropecuaria que tiene entre 11 y 50, también deberá cumplir los 17 estándares que les vamos a mostrar aquí. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 21. Ahí está. Listo. Ahora, los podemos, en cuanto a cantidades, los podemos verificar en la tabla de la resolución 312. Fundamental, los primeros son prácticamente los mismos. Asignación de la persona, debe haber un documento. Asignación de recursos, la parte presupuestal. Afiliación al sistema, eso lo vas a ver en todos los estándares de todos estos niveles. Conformación del COPAI, conformación del comité de convivencia. Programa de capacitación, programa de seguridad y salud en el trabajo, plan anual de trabajo. Eso ya está ahí. Archivo de retención documental, descripción sociodemográfica, condiciones de salud de los trabajadores, acciones de medicina, actividades de medicina y de prevención, evaluación, restricción y recomendación médica, reporte de accidente y enfermedad, investigación de incidentes, accidentes y enfermedades de índole laboral, la identificación de peligros, mantenimiento de instalaciones, entrega de elementos de protección y capacitación en su uso adecuado, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, la brigada de respuesta ante emergencia y la revisión por alta dirección. Las empresas que acabo de mencionar que tienen entre 11 y 50 también pueden contar con las anteriores descripciones. Recuerden en este caso que para las empresas que tienen entre 11 y 50 aplica un tecnólogo, ya no aplica un técnico, aplica un tecnólogo. Estas personas se certifican 50 horas también, las que pueden asesorar, las que pueden orientar, las que pueden venderle el servicio de orientación a la empresa. Ahora, las empresas que tienen 50 trabajadores, indistintamente de riesgo que sea, ¿sí? O que tengan menos de 50, pero que estén en riesgo 4 y 5, van a cumplir ya todos los anteriores estándares que les acabé de mencionar, más rendición de cuenta, matriz legal, mecanismo de comunicación, adquisición de bienes, evaluación de proveedores, del cambio y todas las que están viendo en esta estructura. Incluso aquí se resaltan mucho los perfiles de cargo, custodia e historia clínica en caso de tenerlas.
servicios de higiene, lo que es el agua, baños, manejo de los residuos, registro de análisis estadístico, y dentro de los registros estadísticos está frecuencia de accidentalidad, severidad, proporción de accidentes, ya eso ustedes lo han visto. Las metodologías de identificación, identificación de sustancias cancerígenas, aplicación de medidas de prevención, procedimientos instructivos internos de seguridad, mantenimiento de instalaciones, plan de prevención ante emergencias, brigada de prevención, definición de indicadores, revisión de alta dirección, planificación y auditoría del COPAS, acciones preventivas, acciones de mejora e investigación de accidentes y plan de mejoramiento. Este diseño también debe contar o puede solicitar, el diseño lo pueden hacer solo los profesionales, cuando estamos hablando de empresas de más de 50 trabajadores que son indistintamente del riesgo o que son menos de 50 trabajadores, pero están en riesgo 4 o 5. Requieren un profesional o especialista también les puede apoyar en las actividades. Estos especialistas también deben tener su licencia, su curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo y van a estar facultados para todo lo que es asesorar, capacitar y ejecutar el sistema de gestión. Eso lo dice la licencia internamente. Cuando la persona saca la licencia, no es lo mismo la licencia del técnico, tecnólogo versus el profesional. Hay una diferencia respecto a los niveles de estos. Y bueno, en la evaluación inicial van a encontrar una cantidad de descripciones, pero vámonos a las fases, que es lo que ustedes hicieron en el taller pasado. Es aplicar los estándares, es aplicar los indicadores y ver qué es lo que se está presentando respecto a esto. Se habían planteado para el año 2018, obviamente ya eso ha ido evolucionando porque todos estos niveles se han ido moviendo respecto a las fechas. Ya estamos hablando del año 2019, ya esto avanzó. Las empresas dentro del sistema de gestión deben aplicarlo en la inmediatez. Antes hablaba de 2017, 2018, ya esos son indicadores que van andando y deben aplicarse. Usted debe aplicar su evaluación inicial y de inmediato usted debe empezar a visionar plan de mejora incluido dentro del plan anual de seguridad y salud del trabajo. El plan de mejoramiento, todos los elementos de control, las empresas deben realizar su evaluación con los estándares, luego el plan de mejora y diseñar su sistema de gestión y dentro de este formular el plan anual de ese sistema. Es importante que lo tengan, que lo apliquen y que no lo dejen de mover. Recuerden que el sistema es cíclico y es permanentemente ejecutable. Se va ejecutando de manera constante. En la ejecución, obviamente, va conforme a los estándares que hemos mencionado y también tiene que ver con la manera en que se ha formulado ese plan anual. Todos esos, pues obviamente ya han ido moviéndose hasta la actualidad. En el seguimiento y mejora, lo primero que se hace es de la autoevaluación, es decir, en una fase tercera, lo que se hace es mirar qué ha cumplido la empresa respecto a los estándares. Ejemplo, la empresa inició un estado crítico. Pasó el año, se le aplican nuevamente los estándares y se determina en esta fase de seguimiento y plan de mejora si ha logrado incrementar su puntaje llegando a más del 60%, con lo cual ya no estaría crítico, sino moderadamente aceptable, o si ha superado el 85% y ya la empresa está en un nivel aceptable. Esa es una de las condiciones que tiene esta fase. De no cumplirse, hay que nuevamente reforzar ese plan de mejora para procurar el cumplimiento. Recuerden que hay unas periodicidades y obviamente los primeros planes de mejora antes del año 2019 no se reportaban ante la ARL, pero los planes anuales, planes de mejora posteriores al 2019 sí son objeto
de reporte ante la ARL. Y no olviden que es la ARL la que reporta a nivel central al Ministerio de Trabajo. Entonces, si una empresa no está cumpliendo, es el Ministerio de Trabajo, ya no es la ARL la que te va a visitar, es el Ministerio de Trabajo el que te va a visitar y el que te va a imponer las sanciones. Ya en la inspección y vigilancia es todo el cumplimiento, es la quinta fase, y es lo que busca es que el ministerio revise y evalúe cómo esos estándares se han ido desarrollando. Todo esto nos da pie para entender cómo debe ser la organización del sistema y sobre quién van las obligaciones. El empleador debe construir, debe elaborar su sistema apoyado ya sea con el trabajador que él contrate para tal fin. El trabajador tiene unas responsabilidades, mientras que el empleador y la ARL tienen unas obligaciones. Dentro de esas obligaciones está la capacitación, la documentación, manejo documental y la parte de comunicación. Esto es la estructura de organización. Para que mi plan de trabajo anual funcione, tengo necesariamente que echarlo a andar con los programas y objetivos. El programa de medicina preventiva, el programa de seguridad industrial, el programa de higiene o un cronograma de mediciones ambientales. ¿Cuáles son las metas? Me las tengo que plantear inmediatamente. Sepa yo cuál es la cobertura, cuál es el nivel de cumplimiento que tienen mis estándares. Si mis estándares no están adecuados, la meta es llevar esos estándares a un nivel aceptable para que la empresa no sea afectada. Para cumplir estas metas y para que estos programas sean ejecutados, deben existir unos recursos. La empresa debe destinar un dinero para ejecutar las actividades que se han programado. Y esas actividades deben entrar dentro de lo que se conoce como el cronograma de actividades. Ahora, ¿qué es un plan de trabajo? El plan de trabajo es una estructura de planificación. Es decir, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo me propongo hacer. Esa propuesta debe ser lógica, debe ser sistemática, debe ser entendible y debe tener fases claramente diseñadas para que el cumplimiento sea una realidad. Es importante entender que entre más eficiente es mi propuesta, es mi plan, más objetivos lograré en la medida que pasa el tiempo. La identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgo, no me voy a detener aquí porque ustedes ya la conocen. Cómo se identifica el peligro, ya está la matriz de identificación de peligro, ya ustedes la conocen. Aquí se identifica, acá se evalúa con los diferentes ítems de la GTC 45 en este caso. Cómo se valora la aceptabilidad, los expuestos, la peor consecuencia, si hay un requisito legal y cómo se interviene desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y elemento de protección. ¿Cómo lo registro? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias? Esta es mi guía de registro del riesgo. Ya cuando yo identifiqué el peligro y valoré el riesgo, lo voy consignando aquí y voy estableciendo esta pequeña matriz que me va a permitir alinear y entender qué está pasando, qué tengo en mis manos y a qué le debo dar prioridad. Clasifico la consecuencia, clasifico la posibilidad, el nivel de riesgo y le doy una prioridad. ¿Qué riesgo voy a atender primero para afectar mi plan anual? Luego que tengo ya un nivel, yo puedo decir cómo lo puedo tratar. Con una eliminación, con una sustitución, con un control de ingeniería, con una medida administrativa. Luego escojo de esas que tracé cuál prefiero. Y me voy a atrever a indicar qué nivel de riesgo, cómo estaría el riesgo después de ese tratamiento. ¿Estará bajo? ¿Estará alto? ¿Estará aceptable o no aceptable? Luego escojo de esas medidas cuál es la que quiero y quién
va a ser responsable de implementar. Usted no lo puede hacer todo. Si es una medida en un área de ingeniería, ¿qué ingeniero, qué encargado del área es el responsable de aplicar la opción? ¿Cuándo la va a hacer y cómo voy a monitorear y a darle tratamiento a esa opción? Aquí hago mi informe, estructuro mi informe sobre los riesgos, estructuro la manera en que yo debo ejecutarle, qué acciones propuse, qué recursos necesito, qué cargos son responsables por aplicarlo, en qué fechas, y aquí hago el reporte del comportamiento de ese riesgo. La política de seguridad y salud en el trabajo ya la mencionamos. ¿Cuáles son los requisitos? Son 5 requisitos y son 3 objetivos. Son sencillos, son prácticos, ya ustedes lo conocen, ya lo hemos hablado. Capacitación en seguridad. La capacitación es la 4ª medida de intervención, como se pueden dar cuenta. Es vital. Cada peligro que usted identifique debe ser objeto de capacitación. Esto es importante que lo analicen. Ese programa de capacitación tiene que tener, obviamente, debe permear a todos los niveles de la organización. Debe permear a las personas que visitan la empresa también. Y debe estar documentado, orientado de una manera propia. Ya en la documentación, pues sí tenemos que ir abordando otros niveles respecto a qué voy a documentar. La identificación de los peligros, mi política, las responsabilidades deben estar escritas, se le deben entregar a la gente en las manos, se le debe indicar qué procedimientos tiene la empresa, qué instructivos maneja, las condiciones de salud, el perfil sociodemográfico, la capacitación anual, la entrega de los EPP, el plan de trabajo anual, reporte de investigaciones, sistemas de vigilancia, amenazas, identificación de amenazas, matriz legal, evidencia de la gestión, plan de trabajo anual, inspecciones, protocolos, incluir el protocolo de bioseguridad, convocatoria, elección y conformación del comité paritario, entre otros. Todo documento que el sistema genere debe ser almacenado, archivado, protegido durante al menos 20 años. 20 años respecto a la última fecha en que rotó ese documento. Es importante que lo tengan en cuenta. Si al trabajador se le entregó un casco hoy, usted debe tener un acta de entrega de ese casco y, si es posible, el registro fotográfico de esa entrega del casco. Es importante que eso se maneje. En la comunicación, todo debe fluir adecuadamente, deben haber documentos, deben reconocer el sistema de gestión y todos los canales que permitan que la información fluya. Esto tiene que ver con la planificación. Y la planificación también toca la identificación de peligros. Habría que devolverse a la diapositiva 20. Eso no lo vamos a hacer, eso queda así, porque ustedes ya lo dominan. Y en la evaluación inicial del sistema, ustedes ya lo hicieron. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que con el material que ustedes ya vienen manejando de la empresa que se les propuso, ustedes vayan ejecutando dentro de ese todo lo que se requiere para el buen funcionamiento de la misma respecto al sistema de gestión. Y entonces, en esa evaluación inicial, usted va a tener en cuenta todos los riesgos laborales, la identificación de los peligros, amenazas, puestos de trabajo, programa de capacitación, efectividad de medidas, descripción sociodemográfica y seguimiento de resultados de indicadores. Esto está inmerso dentro de los estándares de la resolución 312. Ahora, ¿qué aporta la planificación? Cumple con la legislación nacional, es decir, en este momento con el decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 del 2019. Fortalece cada componente del sistema de gestión y mejora los resultados. En la medida que usted vaya impactando, los resultados deben ir mejorando. La planificación da unas prioridades. Te dice, esto es lo que vas a atender primero. Tus objetivos deben ser estos al corto, mediano o largo plazo.
Este plan anual lo deben que elaborar. Debes definir los indicadores. Bueno, los indicadores ya están definidos dentro de la resolución 312, solamente los tienes que observar. Y tienes que exigirle a la empresa que genere un presupuesto para seguridad y salud en el trabajo. Hay empresas que las han sancionado por no tener presupuesto. Bueno, esta es una forma holística de ver la planificación que obviamente inicia con la política, la formulación de los objetivos, la planificación, la aplicación, esa evaluación inicial que ustedes ya hicieron, la auditoría que es periódica y la mejora que resulta de esa auditoría. Y esta mejora nuevamente debe permear hacia la política, objetivos y planificación. Lo que salga de aquí, por política se debe cumplir. Objetivos, muchos. Claros, medibles, cuantificables, adecuados al tamaño, coherentes con el plan de trabajo, compatibles con el cumplimiento y deben estar documentados, revisados periódicamente cada año. Los indicadores son números. Nosotros nos vamos a manejar principalmente con los cuantitativos, pero estos indicadores están fundamentalmente para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del sistema. ¿Qué busca el indicador? Medir, interpretar, ver hasta qué fecha se cumple, cómo se mide, cuál es la fuente para medir y cuál es el reporte que debemos aplicar. Estructura. Los indicadores de estructura son absolutos, es decir, ¿lo tienes o no lo tienes? Así de simple. Política de seguridad, la política, ¿tiene o no tiene política? Eso tú no vas a medir progresión o crecimiento. ¿Existe o no existe? ¿Hay objetivos de seguridad? ¿Hay o no hay? ¿Hay un plan de trabajo anual con cronograma? ¿Lo hay o no lo hay? Aquí es 1 o 0. Asignación de responsabilidades. ¿Las hay o no hay? ¿Hay recursos físicos, financieros y humanos? ¿Los hay o no los hay? Esos son los indicadores de estructura. Los de proceso, cosas que tú haces. Evaluación inicial, ejecución de plan, ejecución de... Estos son planes, cosas que tú puedes mostrar en qué medida se están cumpliendo. Evaluación de condiciones, diferentes acciones preventivas, cronograma de mediciones, desarrollo de programa de vigilancia, cumplimiento de procesos. El indicador de proceso indica avance, en qué grado está, en qué proporción está. Y los indicadores de resultado son aquellos que se están, obviamente van amarrados con los de proceso, pero tengo que verlos al final de un periodo para medir. Un indicador que debo medir mes a mes es el de accidentalidad. El indicador de accidentalidad es mensual. El indicador de severidad, mensual. Ya los demás son periódicos, son anuales, qué sé yo. Cumplimiento de requisitos, en el periodo cuántos cumplió. Cumplimiento de objetivos, cumplimiento del plan, ¿por dónde va el plan? Si estamos en octubre, ya debió cumplirse al menos el 80% del plan de trabajo del sistema de gestión. Evaluación de conformidad, ¿en qué nivel? Ya eso ya tiene que mostrarme. Los indicadores de resultados generalmente son anuales. ¿Son anuales o semestrales? Que lo vamos a ver un poco después. Preguntas. Quiero escucharles. ¿Qué preguntas tienen? Cuando uno llega a la empresa, uno tiene que ser Hola, te escucho, no te escuché bien. María Angélica, te escucho, María Angélica. Profe, yo sí tengo una pregunta. Adelante. El trabajo no más que todo se queda en el cronograma, en el cronograma de la empresa, que hay que colocar lo que vamos a hacer durante el año. El cronograma va en el plan de trabajo anual, ¿cierto? Sí. Y el presupuesto como tal. El presupuesto es un dato que a ti te dan. Es un dato anualizado. Me refiero
Exacto, pero me refiero al documento como tal, donde yo tengo que realizar el presupuesto que yo tengo para realizar mis actividades en seguridad y salud en el trabajo. Ok. ¿Eso va en el plan de trabajo anual? Vamos a buscar el plan de trabajo anual nuevamente para que te orientes, porque el plan de trabajo tiene una cantidad de detalles que en definitiva nosotros tenemos que ir asimilando, ¿cierto? Entonces vamos a buscarte aquí el plan de trabajo anual y sobre ese plan de trabajo anual pues es que nosotros vamos a poder establecer qué vamos a hacer, qué se va a hacer y cómo es la manera o cómo es la forma de yo construir ese plan de trabajo. Veámoslo aquí. Esta es mi ejecución del plan de trabajo anual. Si ustedes observan el plan de trabajo anual y su cronograma, es decir, no existe el uno sin el otro. El plan de trabajo necesita el cronograma. Ese plan debe contener las capacitaciones que tú lograste encontrar luego de identificar los peligros. Cada peligro identificado es un tema de capacitación. Intervenciones de los peligros y riesgos priorizados. Es decir, ya hice la matriz donde yo digo, estos son los peligros, esta es la manera en que los voy a abordar, esto los abordaré primero, esto con este método, escojo este, quién lo va a hacer, el cargo, la fecha y la manera en que yo lo verifico. Ese es la intervención de peligros identificados. Luego, condiciones de salud, trabajo, perfil epidemiológico y riesgos priorizados del último año. Esto también hace parte de mi plan de trabajo anual. Y la ejecución de acciones. Las preventivas, las que detecté y están en pro de generar algo. Las correctivas, las que ya empezaron a generarme accidentes e incidentes. Y las de mejora, las han sumadas estas, ¿cómo las voy a cambiar para evitar el accidente y la enfermedad laboral? Y obviamente desarrollar las inspecciones. Las mediciones ambientales entran en el plan de trabajo anual. El reporte de los accidentes, esto es casuístico. Es decir, eso ocurre cuando hay un accidente, pero esto siempre me va a reportar a mí material para intervenir y prevenir lo que pueda pasar después. La ejecución de la prevención en emergencia y la conservación de documentos. Ojo, no es que sea lo único. También podemos ver